¿Te has preguntado alguna vez por qué ChatGPT a veces parece perdido mientras que los nuevos asistentes de inteligencia artificial pueden navegar por internet, crear imágenes y hasta incluso programar por ti? La respuesta está en los agentes de inteligencia artificial y hoy vamos a entender qué son realmente y por qué están revolucionando totalmente la inteligencia artificial e incluso por qué este nuevo año 2025 vamos a hablar muchísimo de agentes. ¿Qué son los agentes de inteligencia artificial? En pocas palabras, un agente de IA es un sistema o entidad que puede percibir su entorno, tomar decisiones y actuar para lograr objetivos específicos. Estos agentes pueden ser puramente software, como un algoritmo que opera dentro de un sistema informático, o tener una forma física como lo es un robot o un auto autónomo. La idea es crear sistemas que puedan operar de forma autónoma e inteligente en diversos contextos. Imagina que tienes un asistente inteligente que no solo sigue tus órdenes, sino que también anticipa tus necesidades y toma la iniciativa para ayudarte. Eso es esencialmente lo que es un agente de inteligencia artificial. Está diseñado para ser proactivo, adaptable y capaz de tomar decisiones sin intervención humana directa, algo que difiere mucho de los LLM o la inteligencia artificial como la venimos trabajando actualmente. Para entender cómo funcionan los agentes necesitamos desglosar sus componentes centrales. Un agente de inteligencia artificial típico consta de tres partes fundamentales: el modelo, las herramientas y la capa de orquestación. Número uno, el modelo. Este es el cerebro de la gente, normalmente un modelo de lenguaje como los que vemos en chatbots o en asistentes virtuales. Este modelo ayuda a la gente a procesar la información, entender las peticiones y generar las respuestas. Esto es lo que le da a la gente la capacidad de pensar y razonar, como lo son los LLM actualmente, como GPT-4o, Gemini, Cloud, Llama 3.5, etcétera, etcétera. Número 2, las herramientas. Estas son las capacidades que permiten a la gente interactuar con el mundo exterior. Las herramientas pueden ser cualquier cosa, desde interfaces de software para acceder a bases de datos o una API, hasta componentes de hardware que permitan a un robot moverse e interactuar físicamente con un entorno. Básicamente las herramientas permiten a la gente recopilar la información y actuar de acuerdo a la necesidad que se requiera. Número 3, la capa de orquestación. Esto actúa como un gestor de la gente, dirigiendo el flujo de información y las decisiones. Recibe la entrada del entorno, la transmite al modelo para que su procesamiento se haga dentro del LLM y luego utiliza la salida del modelo para elegir la herramienta adecuada para actuar. La capa de orquestación asegura que la gente pueda realizar tareas de manera eficiente y eficaz y sepa siempre cuál es la mejor herramienta a elegir de acuerdo a las necesidades que tenga el modelo o la base de nuestro agente, que es el LLM o esa inteligencia artificial. Muy a alto nivel se ve algo así, y esta información la estoy sacando de un white paper de agentes que desarrolló el equipo de Google, que es demasiado interesante y habla todo lo que tiene que ver con agentes e integración con Vertex, que por supuesto lo dejo en la descripción de este video. Básicamente tenemos al usuario interactuando directamente con una arquitectura de agentes, en el cual tenemos un modelo base, y esto como lo mencioné antes es GPT-4o o Cloud 3.5 Sonnet, Llama 3.5, cualquier LLM que va a funcionar como ese cerebro de preguntas y de respuestas y de procesamiento de datos. Tenemos un orquestador. El orquestador básicamente tiene distintos instrucciones, distintas metas, tiene herramientas como lo son memoria a corto y a largo plazo, tiene dentro un modelo un procesamiento de razonamiento como lo puede ser Chain of Thought, como lo puede ser la arquitectura React, que la vamos a ver más adelante. Y por supuesto tenemos distintas herramientas. Herramientas que pueden ser APIs, que pueden ser funciones, que pueden ser conexiones externas, que hay muchísimas herramientas que podemos utilizar para que este modelo o este cerebro tenga distintas herramientas a su disposición, orquestadas de una manera lógica para así ser un agente de inteligencia artificial proactivo que tome decisiones de manera autónoma.
muy alto nivel se ve así esa caracterización. Por otro lado, los agentes de inteligencia artificial son como autos de carreras completos. Utilizan, sí, un LLM como el motor o el cerebro de toda la operación, pero también tienen otros componentes cruciales, como lo pueden ser herramientas tipo ruedas, el volante, los pedales, y estas herramientas permiten a la gente interactuar con el mundo realmente como lo puede percibir un modelo de IA, a través de API, hardware, software especializado, lo que sea. Por otro lado, la capa de orquestación, que es el piloto del auto. Y esta capa permite o le da la autonomía a este orquestador de decidir cómo interpretar las señales del mundo y cómo utilizar estas distintas herramientas que pueden ser los pedales, el volante, el motor, aceleración, un montón de cosas que tiene el auto. Muy alto nivel, funciona así la diferencia entre un LLM y un agente de IA. En resumen, los LLM son excelentes en el procesamiento del lenguaje, pero carecen de la capacidad de interactuar con el mundo exterior o de tomar decisiones autónomas para alcanzar distintos objetivos que nosotros les planteemos. Son como un cerebro pero sin cuerpo. Los agentes de IA son sistemas completos que integran estos LLMs como parte de su cerebro a herramientas y una capa de orquestación que les permite percibir su entorno, tomar decisiones y actuar para lograr objetivos específicos. Son como un cerebro, pero ahora sí con un cuerpo completo y un plan de acción, que es lo que le damos nosotros como usuarios. Imagina que tienes un experto en idiomas y un asistente personal. El experto en idiomas o el LLM que conocemos actualmente puede traducir cualquier idioma, escribir poemas y responder preguntas de cultura general, pero no puede hacer nada más. No puede hacerte una reserva en un restaurante ni organizar tu agenda como tú quieres. El asistente personal o el agente puede que no domine tantos idiomas como el experto, pero puede usar un traductor online, que es una herramienta para llamar a un restaurante, y otra herramienta para hacer una cita en tu calendario, y otra herramienta para hacer un booking directamente, debitando desde tu tarjeta. Todo esto son distintas herramientas que sí tienen un LLM como base, que es el asistente personal, y que le da superpoderes de autonomía directa a este tipo de agentes. Es una nueva ola de inteligencia artificial. Y esa es la gran diferencia que tenemos ahora. Muy a alto nivel también tenemos esta tabla comparativa en donde tenemos modelos o LLMs en donde sí que tienen un conocimiento limitado y que está disponible a través de solo sus datos de entrenamiento, mientras que un agente, el conocimiento es el del LLM o el modelo base, pero se extiende mediante distintas herramientas para poder tener muchas más capacidades de contexto y conocimiento. Por otro lado, los modelos simplemente están hechos para hacer inferencia directa. Le pasamos un texto y me genera una respuesta, pero nativamente no tienen una memoria a corto plazo ni a largo plazo, no reconocen de interacciones de usuario, respuesta de IA y así sucesivamente, mientras que los agentes sí se les implementa una capa en el que saben de quién es el turno de hablar y toma el contexto histórico de todo lo que se ha hablado previamente para dar respuestas mucho más certeras y mucho más precisas. No tiene implementación nativa de herramientas como si lo tiene un agente directamente, y dentro de los modelos, al menos de manera nativa, no se está trabajando con Chain of Thought o con React, que son arquitecturas o marcos de razonamiento propios de los agentes que permiten pensar bajo una cadena o bajo una secuencia lógica de pensamiento cómo se debería resolver distintos problemas. O React, que lo vamos a ver más adelante, que es cómo bajo observaciones y acciones puedo entender cómo funciona realmente el mundo y tomar decisiones. Esto sí que viene ya preestablecido dentro de los agentes, se gestiona con herramientas como lo son LangChain, como lo son LlamaIndex, que ya hemos trabajado en este canal. Y por supuesto, hablando de Chain of Thought, no lo voy a hablar directamente en este video, voy a centrarme en React porque Chain of Thought ya lo he hablado previamente en muchas otras ocasiones, y por supuesto te dejo el video donde hablo de Chain of Thought en la descripción de este mismo video. La magia de los agentes de inteligencia artificial reside en sus arquitecturas cognitivas que dictan cómo procesan la información y toman decisiones. Estas arquitecturas se inspiran a menudo en los procesos cognitivos humanos, como lo es imitar la forma en la que nosotros los humanos pensamos y resolvemos problemas. Y una arquitectura muy popular, que ya la mencioné antes, es el marco React,
que significa razonamiento y acción. Y en este marco, la gente alterna entre el razonamiento sobre una tarea y sobre qué medidas debe procesar para poderla resolver. Uno, el pensamiento, que la gente analiza la situación actual y planifica los siguientes pasos con un chain of thought. Dos, la acción, la gente lleva a cabo la acción planificada utilizando las herramientas que tenga disponible a su mano. Y tres, observación, el agente observa el resultado después de aplicar la acción para poder seguir iterando en este ciclo. Y si lo notas, es similar a cómo los humanos abordamos la solución de problemas. Evaluamos, planificamos, actuamos y aprendemos de los resultados. Este es de nuevo una arquitectura de cómo funciona el marco REACT de razonamiento y acción. Hacia una pregunta sencilla que puede ser, quiero agendar un viaje de Austin a Zurich, llega directamente donde la gente de inteligencia artificial y lo primero que va a hacer es una planeación. Toma la pregunta, quiero agendar o realizar una reserva de un viaje de bla, 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 bla. Lo que empieza es una tarea de razonamiento de Shane Thog diciendo, debería entonces buscar vuelos que cumplan estas condiciones. ¿Qué tengo a mi disposición para buscar vuelos? Tengo Flights, tengo Search, tengo código, tengo una calculadora, tengo distintas herramientas para solucionar este tipo de problemas. Vamos a ir con Flags directamente. Entonces vamos a utilizar la herramienta de vuelos. Y a la herramienta de vuelos directamente le voy a pasar vuelos del resto del contexto que sean de Austin a Zurich. Entra entonces después de aplicar esta acción o después de aplicar directamente la respuesta de nuestra herramienta, una observación. Entonces, la herramienta, que esto puede ser una extensión, una función o cualquier cosa que desarrollemos, que eso lo vamos a ver más adelante, esta herramienta devuelve demasiadas opciones. Entonces, una vez tengo muchas opciones, no puedo tomar la decisión, solo debería presentarle estas opciones al usuario para que las pueda ver. Y la respuesta final es, mira, acá tengo algunas opciones del vuelo Austin to Zurich para que puedan satisfacer tu necesidad. Muy alto nivel es cómo funciona de nuevo la arquitectura React dentro de un agente. Razona, aplica la respuesta a las herramientas, aplica observaciones y presenta las opciones al usuario final para que se pueda dar esta interacción de chatbot compleja. Como hemos mencionado, las herramientas son esenciales para que los agentes interactúen con el mundo exterior. Pueden dividirse a grandes rasgos en tres tipos: extensiones, funciones y almacenamiento de datos. Veamos la primera, que son extensiones. Son como plugins que se conectan a la gente mediante varias APIs o servicios. Por ejemplo, una extensión podría permitir a un agente recuperar información de los vuelos del API de viajes o enviar correos electrónicos a través de un servicio de correo electrónico que puede ser cualquiera de los que ya existen. Esas extensiones amplían la capacidad de la gente, permitiéndolo acceder a datos y funcionalidades externas que per se no hacen parte nativa del modelo LLM base. Y es que si lo vemos más al detalle, tenemos algo como esto: un agente y Google Flights API, que efectivamente es una API, es una extensión fuera de mi compañía, fuera de mi dominio, que pertenece al equipo de Google, pero tengo distintas extensiones o distintas partes del código, como lo es una API, para poder conectar allí. Nuestra arquitectura de la gente entonces se basa en que tiene distintas tools, como lo pueden ser extensiones tipo Google Flights, Google Maps, Google Weather, que digamos que interactúan o se ejecutan de parte de la gente para poder tomar o para poder ejecutar el llamado a la API. Me da información, la información es procesada específicamente a través de una extensión y la tomo como parte de la respuesta que le puedo dar a, pues, la petición que me está haciendo el usuario. Por otro lado, tenemos las funciones, que son fragmentos de código que realizan tareas específicas. Y a diferencia de las extensiones, que se suelen tratar como sistemas externos, las funciones son internas a la gente y realizan cálculos u operaciones basadas en las instrucciones que le haya dado a la gente. Son como habilidades o rutinas propias de la gente que se desarrollan internamente en mi código y no necesariamente son entidades externas como las extensiones. Aún así, son muy, muy similares.
Y es que de nuevo el equipo de Google nos da algunas gráficas interesantes. Tenemos por acá la extensión y la función. Esta extensión conecta directamente hacia algo externo, como lo puede ser el API de Google, como lo vimos anteriormente, Google Flights, como también están las funciones, fragmentos de código específico que no están abiertos al mundo, que están desarrollados para resolver alguna operación en específica, hacer algún cálculo, escribir en funciones o en bases de datos específicas y son igualmente llamados a través de el agente como lo vemos acá. Entonces en herramientas ya tenemos extensiones y también tenemos funciones, nos hace falta una más. Y esto que nos falta es repositorios de datos. Básicamente son repositorios a los que la gente puede acceder, que pueden ser bases de datos estructuradas, una base de datos de clientes, fuentes no estructuradas, etcétera, etcétera, para almacenar distintos documentos o información. Básicamente los repositorios son almacenamientos de datos que le proporcionan a la gente conocimiento que necesita para tomar decisiones mucho más informadas. Y estos son PDFs que tenga sobre lo que estoy haciendo dentro de mi organización, o puede ser bases de datos orientadas a filas, bases de datos orientadas a columna, cualquier repositorio de información que ayude a mi agente de inteligencia artificial a responder de una manera más precisa sobre lo que realmente debe responder. Y es que efectivamente una de las grandes limitantes que tienen los modelos de lenguaje es que solo pueden responder sobre su entrenamiento. Si queremos que responda sobre algo más, como lo son documentos privados, website o datos estructurados, hace falta presentarle al modelo de IA estos repositorios de una manera, y la manera más usual en la que suele ocurrir esto es con RAC, que es esta arquitectura en donde el usuario hace una petición, esta petición pasa a Embeddix o a un espacio vectorial para contrarrestar con una base de datos vectorial que tiene todas las documentaciones, ya sea el sitio web, documentos en PDF, transcripciones de audio, todo lo que queremos enseñarle realmente al modelo de inteligencia artificial, y llega a través de contenido relevante por la cercanía que tiene con los embeddings. Esto pasa directamente a la gente y ahora la gente ya tiene un contenido relevante con el cual puede responder de una manera mucho más certera a las distintas peticiones que haga el usuario. Y si no entiendes bien cómo funciona la arquitectura RAG, no te preocupes, hice un video específicamente hablando de eso que puedes encontrar acá y en la descripción, claro, de este video. Muy a alto nivel, por supuesto, tenemos entonces extensiones, funciones y almacenamiento. Las extensiones que tenemos por acá funcionan de parte de la gente, las funciones de parte del cliente, y el almacenamiento también lo gestiona directamente el agente. Casos de uso como llamadas directamente a la API en cuanto a las extensiones, algo como los Vector Search, Code Interpreter, Google Flights, planificación de múltiples pasos como lo puede ser, no puedo llegar hasta este punto a menos de que la API anterior me haya dado información para poder seguir. Entonces son acciones y llamadas de una API encadenada a otra API. Las funciones, como lo vemos por acá, no están expuestas a Internet ni son asequibles a través de un sistema como lo puede ser Google. Las funciones requieren de una capa extra de seguridad, solo son gestionadas de manera interna, usualmente son desarrolladas específicamente para resolver un problema dentro de tu proyecto, tu organización, lo que sea. Y por el otro lado, almacenamiento simplemente es implementación de Retrieval Augmented Generation o RAG de distintos tipos de datos para que realmente un agente pueda responder sobre datos específicos y no solo sobre su base de entrenamiento inicial. En conclusión, los agentes de inteligencia artificial representan un cambio de paradigma en la forma que abordamos la inteligencia artificial actualmente. Al combinar las capacidades de procesamiento de los modelos de lenguaje con la capacidad de actuar e interactuar con el mundo, los agentes abren un mundo de posibilidades. Están impulsando la innovación en la automatización, personalización, toma de decisiones en la robótica, y están desempeñando un papel cada vez más importante en nuestras vidas. Y les aseguro que agentes será el foco principal de implementación en la industria que vemos actualmente en este 2025 por su relevancia,
porque cada vez puede llevar a distintas industrias, independientemente de su foco económico, a cumplir sus objetivos y cada vez es mucho más fácil implementar este tipo de agentes. Y si te ha resultado útil, dale pulgar arriba, suscríbete al canal para obtener más información sobre inteligencia artificial, comparte y como siempre si tienes alguna pregunta o comentario, déjalo en la sección de comentarios de abajo. Muchas gracias por estar conectado y conectada al canal y nos vemos en la siguiente.